Buen día, estimados estudiantes, un gusto saludarles. Sean bienvenidos al siguiente video tutorial. Seguiremos abordando la unidad 1, Mecánica de Fluidos, con el tema Principio de Arquímedes. El objetivo es conocer la aplicación física del principio de Arquímedes. Vamos a definir lo que es el principio de Arquímedes. Y es que en muchas ocasiones nos hemos preguntado cómo es posible que objetos tan pesados de gran tamaño como lo son los barcos puedan flotar en el agua. De igual forma, los globos puedan flotar en el aire, o cuando nos sumergimos en agua muchas veces podemos percibir que nuestro peso es mucho menor sumergido en el líquido que fuera del líquido. Esta explicación científica fue dada gracias a Arquímedes, que nos dice que todo objeto sumergido en un fluido recibe un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojado. Cuando un cuerpo se sumerge en un fluido, ya sea líquidos o gases, se observa que dicho fluido ejerce una presión vertical hacia arriba sobre él, y pueden ocurrir dos casos: puede hacer que flote o puede hacer que ese cuerpo se hunda. Esto lo observamos especialmente en los líquidos, pero también ocurre el mismo efecto en los gases. Un objeto que cae se hunde en la atmósfera, mientras que otros flotan, como por ejemplo los globos que mirábamos en la imagen anterior, como ser los globos llenos de gas helio. Si tenemos nosotros un recipiente con agua y sumergimos un cubo de acero, vamos a poder notar que al sumergir ese objeto sobre el fluido o dentro del fluido, inmediatamente va a surgir lo que es una fuerza de flotación hacia arriba. Esto se da por la diferencia de presión a diferentes profundidades. La presión sobre la base del bloque sumergido pues es P2, que está dada por la densidad, por la gravedad y por la profundidad. Y también tenemos la presión 1, que en este caso es menor que la presión 2, y está dada también por la densidad, por la gravedad y por la profundidad. Sabemos que existen diferentes profundidades. En este caso está lo que es la profundidad número 1, que está dada desde la superficie del líquido hacia la base superior del cubo, y también tenemos la profundidad número 2, que está dada desde lo que es la superficie del líquido hacia la base inferior del cubo. Siempre es importante tener en cuenta que el peso de este cubo, que va a estar dado por la masa, por la gravedad, va a tener relación al fluido desalojado. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el peso del fluido va a ser igual al volumen del líquido desalojado. En este caso, entonces, se genera lo que es una ecuación o una fórmula que me dice que el empuje va a ser igual al peso específico por el volumen. El empuje es lo mismo que decir FB, que en este caso significa fuerza boyante. Son dos términos para referirnos al empuje. En este caso, entonces, recordemos que el peso específico es la densidad por la gravedad. Entonces nos queda la fuerza boyante definida de la siguiente forma: la densidad del fluido por la gravedad por el volumen del fluido desalojado. Y de esta manera entonces sabremos que la fuerza o el empuje va a estar siempre expresada en Newton, la densidad en kilogramos sobre metros cúbicos, la gravedad en metros sobre segundo al cuadrado y el volumen expresado en metros cúbicos. Hay ciertos casos del principio de Arquímedes que tenemos que tener muy en cuenta, como por ejemplo, si el peso de un objeto es menor que el empuje o fuerza de flotación que recibe, ese objeto va a flotar, como lo observamos en la ilustración. Si el peso del objeto es menor, entonces el empuje va a ser mayor y por lo tanto ese objeto se va a mantener a flote. Si el peso del objeto es igual al empuje o fuerza de flotación que recibe, permanecerá en equilibrio, o sea que el líquido va a cubrir todo el objeto, pero no se va
hundir por completo ni tampoco va a salir a la superficie, sino que se va a mantener en un punto de equilibrio. Esto es cuando el peso es igual al empuje. Y si el peso del objeto es mayor que el empuje o fuerza de flotación que recibe, el objeto se va a hundir, ¿verdad? Cuando el peso es mucho mayor al empuje. Tenemos entonces un ejercicio ejemplo para aplicar lo que es el principio de Arquímedes. Un cubo de cobre de base igual a 35 centímetros cuadrados y una altura de 12 centímetros se sumerge hasta la mitad por medio de un alambre en un recipiente que contiene alcohol. ¿Qué volumen de alcohol desaloja? ¿Qué magnitud de empuje recibe? ¿Cuál es la magnitud del peso aparente del cubo debido al empuje? Si la magnitud de su peso es de 32.36 newtons. Entonces vamos a analizar el problema. Aquí tenemos lo que es el cubo de cobre ya sumergido en lo que es un líquido que no es agua sino que es alcohol. Por lo tanto vamos a tener la densidad del alcohol expresada ya como 790 kilogramos sobre metros cúbicos. A partir de ahí entonces nosotros empezamos a calcular. Sabemos que el volumen es uno de los datos que vamos a encontrar y en este caso el volumen no nos lo dan directamente en el problema, pero sí me dan los datos para calcular lo que son 35 centímetros cuadrados de base que tiene el cubo por 12 centímetros de altura. En este caso entonces calculando el área nos daría 420 centímetros cúbicos. La densidad del alcohol que ya la tenemos. El empuje todavía no lo tenemos porque nos dicen cuál es la magnitud de empuje que recibe, entonces lo vamos a encontrar. El peso real que está dado por el peso del cubo que es 32.36 newton y el peso aparente que es lo que nosotros vamos a calcular. Empecemos entonces con el primer inciso, a resolver el primer inciso. ¿Qué volumen de alcohol desaloja? Bueno, es importante tener en cuenta que el volumen desalojado va a ser igual al volumen del objeto sumergido, ¿verdad? En este caso vamos a convertir las unidades de centímetros cúbicos a metros cúbicos para poder trabajar. En este caso al convertirlo pues vamos a tener que el volumen en metros cúbicos es 0.42 por 10 a la menos 3 metros cúbicos. Entonces el volumen desalojado como es igual al volumen del cubo, entonces quiere decir que ese cubo desalojó 0.42 por 10 a la 3 metros cúbicos. Ahora vamos a calcular la magnitud del empuje que recibe con nuestra fórmula, que sería el empuje es igual a la densidad por la gravedad por el volumen, y vamos a trabajar siempre con el volumen en metros cúbicos. Si sustituimos entonces aquí tenemos la densidad por el volumen, cancelamos unidades metros cúbicos con metros cúbicos y nos queda entonces kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado unidades de newton. Tenemos entonces que la fuerza de empuje va a ser igual a 3.25 newton. Ahora bien, nos hace falta un último inciso. Nos dice que cuál es la magnitud del peso aparente del cubo. ¿Qué es el peso aparente? Bueno, recordemos que cuando nosotros nos sumergimos en el agua o cuando sumergimos un objeto en el agua, aparentemente presenta un mayor tamaño, ¿verdad? Entonces en este caso nos piden calcular el peso que va a aparentar ese cubo dentro del alcohol y nos dan lo que es el peso real, que es 32.36. Entonces el peso aparente va a estar dado de la siguiente manera: real del cubo fuera del fluido menos el empuje que recibe, que es la fuerza de flotación, que ya lo hemos calculado anteriormente. Entonces si sustituimos nos quedaría de la siguiente manera: aparente sería igual a 32.6 newton, que es el peso real del cubo fuera del líquido, menos el empuje, que es 3.25 newton, que lo calculamos anteriormente. Si restamos entonces el peso aparente del cubo va a ser igual a 29.11 newton. O sea que el peso del cubo va a aparentar ser menor dentro del líquido con relación cuando está fuera del líquido. Y esto fue entonces un ejercicio sobre la aplicación del principio de Pascal. Muchas gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video tutorial.